Bruno Sarubi, diputado provincial, 2 veces intendente de La Paz, enrolado en el radicalismo, coterráneo. Bueno, ¿cómo andamos? Muy bien, Fede. Gracias por invitarme. Un placer estar acá en tu programa. Bueno, a ver, para arrancar, ¿cómo estás viendo el gobierno provincial y su vinculación básicamente con el gobierno nacional, donde, bueno, uno entiende que gran parte depende de lo que suceda o lo que decida el presidente? Yo lo veo bien al gobierno provincial, a la gestión de nuestro gobernador de Rogelio Frigerio, la veo bien en un contexto donde obviamente heredó una provincia donde quizá hay muchas cosas que no se esperaba, que lo fueron haciendo público, un desorden administrativo, en un contexto donde los últimos meses, después de una campaña, incluso una campaña nacional bastante irresponsable, con la inflación que hay, el montón de obras anunciadas, endeudadas. Bueno, esto de reorganizar, reestructurar la provincia, bueno, es un proceso que lleva tiempo, difícil porque es un tiempo diferente a las necesidades de la gente. Lo veo muy parecido a los comienzos de mi gestión, ¿no? Después de 25 años de gobierno justicialista en la Municipalidad de La Paz, nos encontramos con situaciones que uno ni siquiera se la imaginaba, de reorganizar, y quizás en ese contexto la situación económica del país era otro, y entonces quizás ayudó, y también un gobierno nacional que en aquel entonces el ministro del Interior era Rogelio Frigerio, nos ayudó muchísimo a la ciudad de La Paz. Y hoy se encuentra con un gobierno nacional que las primeras medidas fue eliminar y achicar el gasto público, de cortar el financiamiento para las obras públicas, que 2/3 de ese financiamiento de la obra pública de Entre Ríos era nacional. En eso también están no solamente la obra en sí, los puestos de trabajo, sino la responsabilidad civil y penal de las empresas, de continuar o no continuar. Digamos, todas las cuestiones legales, administrativas, que cada vez que hay una rescisión de una obra no es tan fácil. ¿Cómo crees que se va a resolver la inversión pública, ¿no? Esto que marcabas, ¿no? Llega Milei, dice esto no. Pero bueno, vos fuiste intendente, en donde, bueno, recién marcabas la implicancia de lo que implica la inversión del Estado. ¿Cómo crees que se va a resolver? ¿Vos crees que hay verdaderamente un cambio de paradigma que es el que impulsa a Milei? ¿O crees que, bueno, se tendrá que llegar a una negociación para que de alguna manera se financien obras, por ejemplo? La verdad que con Milei es bastante difícil de poder pensar qué es lo que puede llegar a suceder, ¿no? Porque creo que en ese sentido que cambia bastante de la noche a la mañana. Yo sinceramente creo que el Estado no se puede desprender de determinado tipo de obra. Quizás es cierto que un municipio a veces iba a un Estado nacional a gestionar un cordón cuneta, y está bien que eso no sea así. Pero para que eso no sea así, necesitábamos los municipios más fondos coparticipables. La provincia, para hacer su obra, necesitan también más coparticipación, recursos propios genuinos, y que el Estado Nacional empiece a hacerse cargo de lo que realmente se tiene que hacer cargo. Yo creo que sí, en algunas situaciones puede llegar a ir, porque ya se ha venido planteando incluso en la gestión de Mauricio Macri, algún tipo de obras con participación público-privado, pero hay obras que independientemente sí o sí la tiene que hacer el Estado Nacional, no hay otra. Hay como una especie de veranito financiero, se hablan, algunas consultoras están hablando de una recuperación económica o de consumo, no recuperación económica, sino de cierto consumo por la baja de la inflación, etcétera. Te lo pregunto con la visión y seguramente la intuición que tenés como de haber sido intendente, ¿no? En un pueblo en donde la realidad por ahí es muy diferente
a Paraná y ni hablar a otras grandes urbes. ¿Cómo ves la situación económica en donde, bueno, aparece el consumo un poco reactivándose, pero no se mueve un ápice, todo lo contrario, el desempleo, o el empleo en este caso? Yo lo veo complejo, digamos, por ahí me parece que algunos indicadores tardan en llegar a la realidad o tardan de llegar a determinadas ciudades del interior, del interior profundo del país. Es más, en una ciudad como La Paz, que en gran parte dependemos del propio Estado, del turismo, y creo que el turismo es uno de los sectores más castigado por la crisis, porque la gente no puede salir, corta, y esa recuperación que algunos de consumos, que algunos indicadores dan, bueno, no, para mí la realidad no se ve tan bien reflejada como en algunos medios lo indican. ¿Ves una reactivación en el empleo en un corto plazo? Yo creo que es más una cuestión de deseo, ¿no? No sé si en corto plazo va a haber una recuperación. Al menos uno tenía la esperanza, y por lo que uno hablaba y escuchaba, de que esa recuperación iba a ser más rápida, ¿no? Me parece que ese repunte en B que siempre se habló, hoy es más en una L, y cada vez esa L es más profunda. Pero bueno, esperemos que por el bien de todos los argentinos se empiece a dar un poco más acelerada la recuperación. Te llevo al ámbito de la política. Bueno, sos radical, lo decíamos, estás enrolado o estabas enrolado en el sector de Martín Lustó, en Evolución. Estás ahí. Bueno, ¿cómo estás viendo la política en Juntos por el Cambio a nivel provincial? Y después te quiero preguntar sobre, bueno, ¿cómo crees vos que puede llegar a ser el desenlace ya entrando en un año electoral? Pero contame el radicalismo. ¿Qué está viendo un radical con toda la escena política actual a nivel provincial y obviamente nacional? Claramente que la situación del partido a nivel nacional es muy diferente a la situación provincial. Acá en la provincia yo creo que Juntos por Entre Ríos está muy bien. Es un espacio que claramente hay un conductor que es Rogelio Frigerio, y que en ese paraguas estamos todos alineados y fortaleciendo cada uno de nuestros espacios. El radicalismo lo veo bien, lo veo siendo parte de un gobierno provincial, tanto en las legislaturas como también en el Ejecutivo. Incluso Rogelio convoca a los radicales que le hicieron la interna, ¿no? Y hoy es el ministro Darío Schneider, es uno de los ministros quizás más importantes que tiene el gobierno provincial, y participó de las pasos en contra de Rogelio. Y en esto de una construcción amplia, colectiva, creo que estamos todos, ¿no? Y en ese sentido para mí lo entendió muy bien Rogelio. Entonces, la situación de la política provincial me parece que difiere mucho de lo nacional, donde claramente Juntos por el Cambio a nivel nacional está bastante fragmentado, ¿no? Y sobre todo el radicalismo, ¿no? Todos, porque el PRO también tiene sus cuestiones internas, digamos, y creo que gran parte de esa interna nacional del PRO afectó bastante no solamente a Juntos por el Cambio, sino también a las elecciones. Y claramente a los 2 días de haber perdido las elecciones, un sector del radicalismo con Petri y encabezado con el PRO, con Mauricio Macri y Patricia, forman un acuerdo electoral que me parece que todo el resto de Juntos por el Cambio no lo avaló, más allá de que después el electorado sí lo avaló y acompañó el voto, más que nada por una cuestión de un hartazgo social hacia un gobierno que la gente votó con la esperanza que le vaya mejor que a Mauricio Macri, que claramente terminó siendo peor que el de Mauricio Macri. Recién mencionabas un dato que lo veníamos comentando con el entrevistado anterior,
Uno cuando ve, bueno, qué va a suceder con las alianzas para el año que viene, aparece, ¿no?, esta posibilidad de sumar o confluir con La Libertad Avanza a nivel nacional, pero también en Entre Ríos. Y si uno mira dónde pueden estar o están las voces disidentes a ese acuerdo, uno mira al radicalismo. Pero también tiene en cuenta que una cosa son los dirigentes radicales y otra cosa es el electorado radical. ¿Cómo crees vos que va a ser el desenlace sobre esta posibilidad cierta, que ya se habla en el gobierno provincial, se habla en el gobierno nacional, de una alianza con La Libertad Avanza para la elección del año que viene? Mira, sinceramente coincido bastante con tu análisis. Yo creo que más allá del partido, más allá de los límites ideológicos que podemos tener algunos dirigentes, me parece que muy hábilmente Javier Milei tiene una construcción muy similar a la del kirchnerismo, digamos, en el sentido de que en vez de unir a los argentinos, lo que está haciendo es profundizar una grieta, y hoy es el mileísmo contra el kirchnerismo, digamos, y el kirchnerismo también lo hizo, el kirchnerismo contra el resto de los partidos opositores, esto de la izquierda y la derecha. Y en eso me parece que la gente se está parando o estás de un lado, o sos oficialista y acompañás al gobierno, o sos kirchnerista. Y en el medio estamos un montón de dirigentes que creemos que no somos ni uno ni el otro, y que incluso yo creo que tiene que haber una opción de centro, con un poco de centro izquierda y un poco de centro derecha. Pero que a la dirigencia se le está haciendo muy difícil encontrar ese camino y poder visualizarse como una tercera opción. Claramente en los últimos años, más allá de la cantidad de partidos políticos que hay, se termina siendo un bipartidismo, más allá, no como históricamente. Un bicolisionismo. Exactamente, y no tanto como era antes radical peronista, pero hoy sí es kirchnerismo y La Libertad Avanza, ¿no? Para el 2025, el año que viene, ¿te imaginás un escenario peronismo y todo lo que junta el peronismo y Juntos por el Cambio y todo lo que junte Juntos por el Cambio, o estas dos más La Libertad Avanza? La verdad que para mí es muy difícil pensar de acá al 2025 en términos electorales y en cómo van a terminar las alianzas o los frentes electorales. Hoy está tan dinámica la política que predecirse me parece muy apresurado. Hay un montón de cuestiones que habrá que esperar y que habrá que seguir analizando, y me parece que en otros tiempos los procesos electorales quizás demoraban más, una vez que llegaban se quedaban por más tiempo, y hoy con el tema del celular, con el tema de las redes sociales, con toda la cuestión económica y la cuestión social, es tan dinámico que cambia de mes a mes. Entonces, lo que hoy quizás a todo apunta a determinados acuerdos, como bien lo estaba describiendo, quizás en marzo estamos hablando de otro escenario, incluso con un presidente que, cuando vos bien decías, un radicalismo que va hacia, o que puede, o que hacia un acuerdo con La Libertad Avanza, tenés un presidente que sale a defenestrar a uno de nuestros máximos líderes, que es Raúl Alfonsín, que no es solamente un líder del radicalismo, sino creo que hoy es una de las figuras más importantes que ha tenido la democracia argentina, y que sobrepasa la figura del partido radical, sino que creo que lo abrazamos muchos a Raúl Alfonsín, de todos los colores políticos, incluido el peronismo. Entonces, eso creo que pone un poco de pausa, sobre todo en la dirigencia y en cierta militancia del radicalismo. Yo te quería preguntar, esos agravios del presidente al radicalismo en general, y bueno,
a figuras en particular, en este caso a Alfonsín. ¿Eso gravita en la gente en general, más allá, me imagino que en el dirigente y en los militantes sí, pero ¿vos crees que eso gravita en la gente o no hay... No está la gente no está mirando si Milei claramente dice... que la gente lo que mira hoy es su bolsillo, el recibo de sueldo, si llega a fin de mes o no, si puede irse de vacaciones, se viene en la fiesta. La gente está preocupada por otra cosa. Cuando uno anda en la calle, que gracias a Dios uno no ha dejado de estar cerca del vecino, al menos en los ámbitos en los que uno, en La Paz y en los alrededores, la gente está preocupada por otra cosa. Claramente que en el dirigente, en el militante, choca y molesta, pero el vecino en general está preocupado por sus problemas cotidianos. Pero bueno, siempre todas estas cosas, incluso creo que para mí están hechos a propósito, ¿no? De mantener una discusión de temas que quizás hasta ni siquiera son importantes para la sociedad, pero mantienen entretenida a los dirigentes en vez de que estén poniendo el foco en las cosas importantes, en la educación, en la falta de trabajo, en el desempleo, en las cosas que los argentinos sufren todos los días. Esta preocupación que vos ves en la gente, ¿no? Que es el bolsillo, ¿no? ¿Ves también expectativa de que se solucione en esa gente o la gente ya empieza a ver que se va a hacer muy larga la espera? Porque las encuestas muestran que hay una expectativa, que hay... que bueno, Milei está muy bien en las encuestas. Yo creo que la gente sigue teniendo esa expectativa porque hay ciertos indicadores que quizás sí se empieza a notar, como es la baja de la inflación. Más de venir de un fin de año, mediado del año pasado, con inflación de un 7-8% y cada vez mayor, empezar a bajarlo. Yo creo que eso la gente lo ve y eso genera una cierta expectativa, por más que otros indicadores no sean tan alentadores. Y sobre todo cuando en esto del transcurso de este año empiezan a surgir temas que, por ejemplo, lo de Alberto y Fabiola, que bueno, un gobierno, un presidente que decía que era el primer feminista y después causa la propia mujer a denunciarlo por violencia de género. Bueno, entonces, todas estas cuestiones creo que generan un hartazgo en la sociedad y le aumentan la expectativa en el gobierno de Milei, o esa esperanza de que esto cambie, porque claramente están cansados de un sistema político. Uno lo que escucha es eso, la gente está cansada, incluso porque Milei habla de la casta, que después habla de la casta y lo lleva a un Daniel Scioli, digamos. Pero bueno, creo que el mensaje, el discurso del presidente tuvo fue muy profundo en la sociedad, ¿no? Y que es porque dijo lo que la gente realmente quiere escuchar y quiere que eso termine sucediendo. Y ha tenido algunas acciones políticas que me parece que después pueden ser, uno puede estar de acuerdo o no, o pueden estar más maquilladas que otra o no, como por ejemplo eliminar la AFIP, el tema de las privatizaciones, que algunas cuestiones ya sabemos cómo terminan, pero que la gente en cierto modo está esperando que suceda porque ve a una aerolínea con determinada cantidad de empleados, con los cortes de los sindicatos, lo mismo con el tema de la AFIP, que después podemos discutir si son ciertos o no, si tiene la misma cantidad de empleados que otras aerolíneas privadas o no, si es necesario Yo no estoy haciendo un juicio de valor sobre esa situación, digo lo que escucho de la gente cada vez que tengo una conversación con cualquier vecino, ¿no? Tomando mate en un barrio, hablando en el mano a mano con gente que quizás no terminó la primaria o con alguien que tiene un estudio universitario, pero que las percepciones de fin de mes son muy parecidas. Si Frigerio le sobraría política,
y no tiene que acudir a una alianza con la Libertad Avanza, él en su intimidad, ¿iría igual o no? Habría que preguntárselo a Rogelio, ¿no? Pero... ¿Vos ves que hay ideas en común, muchas, pocas? ¿Hay una mirada política o económica similar? No, yo cada vez que hablo con Rogelio, a mí lo veo más a un Frondizi, a un gobierno de Frondizi, más un desarrollismo que quizás a las políticas de Javier Milei. Martín Lustó, los posicionamientos en el Congreso, bueno, hoy aparece casi como un outsider dentro del radicalismo, ¿no? Lo ha expresado en el Senado, tanto con la ley Bases como con otras iniciativas. ¿Cómo estás viendo a este Martín Lustó parlamentario que, bueno, que genera rispideces dentro del mismo radicalismo, ¿no? Bueno, Martín creo que siempre ha generado esas rispideces por su forma de ser, por su forma de pensar. Yo lo escucho hablar y sigo convencido de pertenecer al espacio en el que pertenezco. Después, obviamente, como con cualquier dirigente político, puedo coincidir en algunos temas y en otros no, y eso es bueno de este espacio, que uno tiene una identidad con evolución y en la forma, y sobre todo con Martín, estando de acuerdo con algunos temas y otros no. Claramente él tiene una posición que además es el presidente del partido y en esto de marcar posiciones diferentes a la del gobierno nacional lo ha llevado a un desgaste por lo que te decía hoy, porque este desafío de encontrar una tercer vía o decir, che, yo no soy kirchnerista, pero tampoco soy mileísta y hay cuestiones en las que puedo estar más a favor o menos, parece que la sociedad o estás de un lado o estás del otro por los propios discursos que tiene y la forma de construir que tiene Javier Milei, que la tuvo el kirchnerismo con los diferentes eslogan que cada uno ha tenido y cambiando los eslogan en la forma de construir para mí, ¿no? Para Bruno Sarugui son muy similares. O estás con nosotros o estás con ellos. No hay un gris, no hay un intermedio. Y esto debe ser incluso opositor en algunos temas, pero con algunas propuestas, con algunas sugerencias. Bueno, creo que el gobierno muy hábilmente lo lleva a un desgaste. Claramente, y el ejemplo más claro es cuando todos los senadores se votaron el aumento, el gobierno apuntó solamente a Martín Lustó y a través de los medios de comunicación y de las diferentes estrategias. Bueno, a veces eso es para desgastar a los dirigentes que son opositores que tienen un anclaje territorial importante. Pero, como te vuelvo a repetir, Fede, yo coincido en muchísimas cosas con Martín. ¿Crees que todo ese desgaste que tiene hoy por ir, vamos a ponerlo así, por la avenida del medio, en algún momento eso le va a retribuir o crees que hoy eso no garpa, por decirlo de alguna manera? No, te lo vuelvo a decir, yo creo que es tan cambiante la política que bueno, que a veces, pero más allá si se retribuye o no, yo creo que lo he escuchado a él decir, bueno, mirá, hay cosas que no pasan por la retribución sí, electoral, sino muchas veces también hasta por la conciencia de cada uno, ¿no? Decir, bueno, mirá, yo por mi conciencia, por no mentirme a mí mismo, pero tampoco mentirle a la gente, decir, bueno, esta es mi posición. Y después, bueno, de acá a 2, 3 años, 4, no sé bien, el tiempo, bueno, por ahí puede ser que haya o no una redistribución, pero me parece que no siempre todo hay que pensarlo en términos electorales, sino a veces también uno con sus propias convicciones. Bruno Sarugui, muchas gracias. No, gracias a vos. En tus auriculares, en tu pantalla, en tu viaje.